días a todos, bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de Sexo al Rescate. En este nuevo podcast vamos a hablar sobre la importancia de la educación sexual en la infancia y primero de todo queríamos recordaros nuestras redes sociales. En Instagram nos podéis encontrar en Sexo al Rescate y también en YouTube en Sexo al Rescate y nuestro mail súper original sexoalrescate@gmail.com. Entonces a mi izquierda tengo a Cindy y a mi derecha a Miriam. Hola. Entonces ahora vamos a empezar ya con el nuevo podcast y quería hacer como una pequeña introducción porque no sé si lo visteis, me imagino que sí, en uno de los numerosísimos debates electorales que pudimos presenciar en 2019, una de las líderes del PP, que ya fue destituida esta semana, Cayetana Álvarez de Toledo, decía, ¿de verdad van ustedes diciendo sí, sí, sí hasta el final? Y entonces a mí esto me impactó bastante, no sé a vosotras chicas, porque que una líder de un partido nacional como es el Partido Popular pueda llegar a decir que no es importante decir sí hasta el final de una relación sexual, evidencia que falta mucha educación sexual, ¿no? No sé qué opináis vosotras. Muchísima, y no solo sexual, o sea, es que no entendemos qué es el consentimiento y la importancia que tiene. Exacto, y quizás el que también no sabemos muy bien en qué edad, ¿no?, se tiene que empezar a educar en sexualidad. Claro. Porque... Y a los límites del cuerpo, ¿no? Porque si de pequeños ya estamos obligados a dar abrazos, a dar besos por complacer a los adultos, ¿no? Por quedar bien, luego ya cuando hablamos de temas más íntimos, pues se complica más la cosa, ¿no? Creo que ya lo hemos comentado en algún podcast, que la educación sexual no es llegar a la edad en que tu hija, hijo va a empezar a tener relaciones sexuales y decirle que se ponga condón. O sea, la educación sexual viene desde antes. Igual tampoco podemos un día de buenas a primeras, por ejemplo, con un niño o niña de 10 años, explicarle lo que es el consentimiento. Tiene que ser algo que desde bebé prácticamente, o desde que tiene un poco de razón, que lo vea aplicado, que lo practique, ¿no? Porque no es a veces tratamos a los niños como, bueno, seres a nuestra disposición un poco, y haces esto porque lo digo yo, sin ningún razonamiento y porque sin que lo quiera el niño o niña. Entonces, el simple hecho de elegir la ropa o a veces que quieren comer, que no, dentro de unos límites de una supervisión adulta, ¿no? Pero dar esta libertad, ya estamos educando aquí en consentimiento. Claro. Y estás también aprendiendo lo que tú quieres y lo que no quieres, porque si no llegamos a una edad en que ni sé lo que yo quiero, porque nunca me han dejado elegir, han impuesto y mi opinión no ha sido valorada, no ha sido necesaria. Y no me he creado, ¿no? Mi opinión. No me he creado mi propia opinión. Ni tus gustos, quizás. Ni mis gustos, quizás. A mí, personalmente, he estado revisando un libro que es de María del Carmen Hernández Sánchez del Río, que es una licenciada en Ciencias de la Educación, máster de Orientación en Sexología y además es doctora en Pedagogía, y me parecía bastante interesante porque ella dice que es imposible hablar de formación integral de la persona, que sería el objetivo general de la educación, cuando se descuida una parte del ser humano, su sexualidad. Y también que tenemos que entender que, claro, nosotros nos hablan de sexualidad y enseguida hablamos de penetración, orgasmo y de sexo como acto sexual, ¿no? Sí. Y ella decía que la sexualidad infantil es diferente a la de los adultos y es un grave error intentar entenderla o valorándola tomando como la sexualidad adulta como referente, ¿no? Sí. Y que la sexualidad infantil se desarrolla como todas las facetas de los niños, en base a la curiosidad y al juego, ¿no? Y me parece que vosotras, imaginaos, si os rememoráis a vuestra infancia o adolescencia, ¿cuál es el tipo de educación sexual o sexoafectiva, podríamos decir, que habéis recibido? Como vamos a hablar de... Pues yo no la recuerdo. Bueno, no, o sea, recuerdo el paso de no hablar casi a hablar de eso, de condones, ¿no? O sea, sí pasar a lo mejor por alguna conversación de que te explican pues que te tienes que hacer respetar, ¿no? Y que tienes tu derecho a estar a gusto y tranquila y tal,
pero ya es lo que comentabas, un poco como muy enfocado al acto sexual, ¿no? No como vivir la sexualidad de otra manera o no más allá de otros placeres de la vida. Exacto. O una dimensión de, más de la persona, ¿no? De como darme herramientas como para conocer mi cuerpo por mí misma. Yo en mi caso, mi educación sexual ha sido más por amistades o por el entorno, ¿no? Que en casa siempre ha sido un poco tabú el tema sexual y poco a poco se ha ido abriendo, pero lo que más recuerdo es cuando pierdas la virginidad me lo contarás, ¿no? Claro. O no me lo, al principio era me lo cuentas, luego es me lo contarás, ¿no? Y más quizás hacia la edad de adolescencia, entiendo por lo que decís, no tanto sí. de pequeños. Claro, no, sí, o sea, o no lo recuerdo o no. Bueno, de educación sexual tal vez, yo recuerdo una charla en que nos hacían poner un condón en un plátano. Claro. Pero que repetimos otra vez, que no es saber poner un condón la educación sexual. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos que pone María del Carmen en su libro, y que me parece muy interesante, es ya el enfoque que le damos los adultos a cuando vemos a un niño teniendo según qué actitudes, a un bebé, por ejemplo. Exacto. O cómo se refriega por aquí o por allá. Que lamerse el pie es jiji jaja, y tocarse el pene o la vulva es cuidado que esto es caca. Y entonces ya es lo que comentábamos off the record antes, que quizás luego no solamente da problemas en torno a la genitalidad, sino también a la defecalidad, ¿no? Exacto. Es que de verdad esto lo comentábamos en el otro la manía de la gente de decir esto es caca y de que la caca es algo malo, que no, que luego tenemos problemas para ir al baño. En fin, pero bueno, que como es un doble valor negativo, ¿no? Sí. No toques, esto es caca. O sea, la caca es mala y el genital también. Y nada que ver. Sí, todo lo que sea por ahí, malo, ¿eh? En esa zona hay un radar. Y es súper importante ver los cuerpos con normalidad, como una parte, o sea, los genitales como una parte más del cuerpo. Porque son una parte más del cuerpo. Y conocerlos, e investigarlos y dar ese espacio, ¿no? Como un poco empezamos a hablar en el otro podcast, de crear espacios donde se sientan protegidos y donde sepan que en este espacio puedes curiosear en tu cuerpo, ¿no? Exacto. Y que luego también, y una también de las cosas que habíamos mencionado en su día, era el hecho de que, porque dos niños, porque hay veces que están jugando, es cosa de niños, y no todos los niños llegan a la misma madurez sexual o a la misma madurez en el mismo momento, y no tienen por qué estar preparados, y además que la educación que hayan podido recibir, como no es la educación sexual, no es algo que esté reglado y regularizado, que se dé, yo qué sé, pues empiezas a sumar con 6 años, pues no hay empiezas a aprender esto de tu sexualidad a tal edad, entonces yo creo que es importante que los adultos intervengamos en que no todo es un juego de niños y que puede haber un niño que no esté preparado a nivel madurativo para según qué juegos, vamos a decir, ¿no? Sí, de hecho, hay que abrir este espacio con los niños bueno, puede ser que haya gente que intente tocar tus genitales, porque no es como que no existe la posibilidad, porque hay casos a montones de abusos de niños, de niñas, y incluso el típico sobrino, primo, vecino. Exacto. ¿No? Y no solo, fuera más allá de los genitales, ¿no? Sí, También. Sí, exacto. Entonces, no es como no existe, a mí no me va a pasar, a mis hijos, mis hijas no les va a pasar. Existe la posibilidad y preparar a tu hijo, a tu hija, para que esto pase, cómo reaccionar, ¿no? No es es un tema tabú del que tampoco queremos hablar, porque no queremos que nos pase, pero así solo hacemos que se empeore la situación, porque no habremos preparado a nuestros hijos para esto. Hijas, también intento ser inclusiva, pero a veces entonces súper importante abrir el espacio, explicar que puede haber la posibilidad que haya alguien de su misma edad, mayor, que quiera tocar sus genitales, y que prepararlos para poder dar una respuesta y salir de allí. Claro.
Y sobre todo educarlos también en respetar la respuesta del otro. Exacto. Y educar también, ¿no?, a creérnoslos, ¿no?, a los niños. Exacto. Porque ahora recordaba que también leí Mireia Darder, ¿vale?, que es una psicóloga clínica que ha hecho varios libros, como Nacidas para el placer, La sociedad del abuso, y que recalcaba que la mayor parte de los abusos son de parte de la familia y que el 70% de los niños que han sido abusados lo han dicho a alguien y no se les ha creído o les ha dicho que no pasa nada, les ha quitado importancia. Entonces es un poco como esta cultura, ¿no?, que tenemos a negar algo que existe, ¿no?, para no creernos que realmente vivimos en esta sociedad tan abusiva, ¿no? Y más con la infancia. Y como, bueno, y más con como nuestro hijo, sentirnos nuestra seguros, hija, ¿no? Es como... ¿Cómo ha podido pasar? Me es imagino. lo último que yo querría que le pasara a mis hijos, a mis hijas. Entonces esto no me va a pasar. Y en mi cultura, en mi entorno, o sea, muchas no nos entra en la cabeza que pueda pasar. Y yo creo que el consentimiento, el hecho de educar en el consentimiento es desde lo que decía antes Miriam, de, oye, ¿te puedo dar 2 besos? Si el niño dice que no, es un no. Y hay que respetar el espacio del niño, el cuerpo del niño y todo, porque luego cómo vamos a pretender que según qué niños o niñas digan que no ante situaciones que ya desde pequeño han sido condicionados para decir que sí, aunque estén en contra de su voluntad, ¿no? Y a mí, y sobre todo eso, ¿no? Un beso, es que ya no es otra cosa, no es dar la mano. no, ¿sabes? y aún así dar la mano. Y dar la mano pues tampoco, ¿no? Y en ese sentido me gustaría como remarcar un libro que se llama La palabra más sexy es sí, de Shaina Joy, no sé si se pronuncia así, que habla mucho del consentimiento y que al final no deja de ser un acuerdo mutuo, y cuando aplicamos este concepto al sexo es el acuerdo verbal para participar en un acto sexual, y que en el momento, aunque digas que no, independientemente en qué momento del acto sexual te encuentres, es un no y se debe parar todo, ¿no? Y hay veces que mucha gente ha sufrido violaciones, pero no es consciente que ha sido violada. Y eso es terrible, porque yo pienso que seguramente son problemas que al final tú te vas a convertir cada vez en una persona más vulnerable, y que un no se respete, y más como puede ser en una situación, un contexto sexual que estás más vulnerable delante de otra persona, puede generar problemas a la larga. Claro, y a veces no es ni un no, ¿no? Es que a veces es que no hay un sí, y que a lo mejor estás en una situación de, bueno, de que hay alcohol, o que, bueno, o simplemente como que estás dejándote llevar y de pronto te encuentras en una situación que dices, ostras, ¿cómo he llegado aquí? ¿No? Y es como, uff, ahora cómo me voy yo de aquí, ¿no? Ahora cómo salgo de aquí. Y bueno, hay diferentes respuestas ante una situación así, y una puede ser un bloqueo y quedarte tal cual. Entonces tú, si como pareja sexual estás viendo que la otra persona no reacciona y no está intercambiando estímulos ni está sintiendo placer, pues se tendría que tomar como un no. Claro, y es que aparte el consentimiento va de la mano con el placer, en realidad, digo yo, porque si no hay placer, es que no hay consentimiento tampoco, ¿no? También, en el libro que has mencionado, La parábola más sexy es sí, me gusta mucho que al final del libro hay una sección con frases, bueno, más bien como diálogos, ejemplos de consentimiento, o de cómo dar consentimiento, o de cómo pedirlo, o de cómo pedir parar, ¿no? Que muchas veces se nos bloquea la mente porque no hemos tenido un ejemplo, o no hemos sabido qué responder, porque no hemos estado antes en esta situación. Entonces abre mucho la mente a cómo generar estos diálogos de forma positiva, cómo saber cómo puede reaccionar la otra persona, y si reacciona diferente es que realmente pues esta persona no te está entendiendo y que no debería reaccionar así. Y creo que es súper interesante leer estos diálogos que hay al final. Sí. Qué guay. Yo los leeré.
Pues me estaba acordando ahora de un día que estábamos con unas amigas, que de hecho de ahí hice un post de pregúntatelo, porque estábamos hablando de diferentes prácticas sexuales, ¿no? Y entonces un chico que estaba fuera de la conversación se empezó a meter en nuestra conversación, o sea, simpáticamente, pero como sorprendido, ¿no? Porque nos decía, sí, hombre, entonces cada vez que vaya con una chica le tengo que preguntar si quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, pero así como muy sorprendido. Y digo, hostia, primero me sorprende mucho lo sorprendido que estás, y luego pues, a ver, yo obviamente, o sea, hay diferentes maneras de preguntarlo, ¿no? O sea, tú puedes preguntarlo directamente, ¿no? Con palabras, pues si tienes una pareja, pues con toda la confianza del mundo se lo preguntas, o puedes iniciar un tonteo, un filtreo, donde tú ves si la otra persona está más o menos predispuesta, y eso es otra manera de preguntárselo, ¿no? Y entonces como hacía la misma reflexión hacia ti, ¿no? Jolín, tú pues a veces dices, ay, voy a masturbarme, ¿no? Y otras veces empiezas masturbándote no sé cómo y ya te animas, ¿no? Claro. Pues es lo mismo, ¿no? Pues hay diferentes maneras de entrar, lo único que como no eres tú y es otra persona, pues hay que empezar antes de tocar a visualizar, o sea, ¿no? Una mirada, una complicidad que te dé paso a un sí, ¿sabes? Y que no sea una complicidad imaginada, también te digo, claro, porque luego ves como dicen, no, es que llevaba la falda muy corta, y como llevaba la falda muy corta, ancha es Castilla, no. O sea, tiene que haber siempre algo real, algo real, y que realmente... Y que a duda preguntas. Y realmente no hay cosa más sexy que alguien sienta placer hacia ti, que al final también es lo que aviva un poco el deseo sexual. Sí. Es que haya un deseo real, y yo si veo que a mi pareja no le apetece, es que a mí se me corta el rollo. Sí. O sea, no puede ser algo impuesto, ¿no? Totalmente. Y también os quería preguntar, porque bueno, estamos haciendo como un pequeño recorrido desde la infancia pasando a la adolescencia. ¿Cuándo fue la primera vez que consumisteis pornografía o visteis pornografía, o si llegasteis a ella, en qué momento fue y cómo llegasteis a ella? Yo me acuerdo perfectamente, porque no me acuerdo perfectamente la edad, que serían 17, 18 años. Puede ser, sí. Entonces fuimos con una amiga, con una de mis mejores amigas, a su casa, y estábamos hablando pues de lo que nos habíamos encontrado, ¿no? Y de que queríamos curiosear y que a ver qué había, ¿no? Dentro de la pornografía. Y nos pusimos pues típicas páginas gratis de hoy en día de pornografía. Podría decir unas cuantas, pero no las voy a decir para no publicitarlas, porque fue como tampoco horrible. Vale la pena. No, o sea, nos llevamos una desilusión las dos, era como ver una peli de terror, la verdad. No, o sea, las dos nos impactó en plan negativo. Y luego sí que ya de mayor ya he encontrado otras, pero la primera vez que fue esa... ¿Y qué fuisteis más para ver lo que se hacía, o por curiosidad, o sí, por lo que sea? Curiosidad, para ver que, bueno, como no ya llevas unos años oyendo sobre la pornografía, pues quieres ver realmente qué es y saber si te gusta o no te gusta lo que ofrecen, y no nos gustó. ¿Y tú, Cindy? Yo creo que tengo la suerte que empecé a masturbarme antes de ver porno, que esto al revés hubiese sido como raro, yo creo, no sé. Pero los primeros vídeos porno que yo tengo la constancia o conciencia de haber visto son los típicos que mandaban por WhatsApp, pero asquerosos, o sea, de tipo Two Girls One Cup, tipo One Guy One Cup, tipo mujeres metiéndose anguilas o pescados. Tipo lluvia dorada. Tipo... Sí. Bueno, la lluvia dorada, mira, dentro de lo que son las prácticas sexuales, bueno... No, pero que como las que has dicho, puede ser todo lo que has dicho, puede ser de una manera o de otra. Pero que era un todo... trío puede ser perfectamente Exacto. Bonito. Sí. Pero, no sé, eran vídeos mal, o sea, mal. Había algo mal. y era como...
a lo típico que se envían en los grupos de chicos y que no, no sé qué, y te lo enseñan y es como violento, ¿no? Desagradable. A mí me pasó un poco. ¿Cómo te ríes de esto? Es que no hace gracia tampoco. A mí me pasó que la primera vez que vi porno, es que me acuerdo perfectamente porque en teoría había quedado con una amiga para estudiar dibujo técnico y acabamos viendo vídeos lésbicos de porno y era como que veías perfectamente que no estaba orientado a un público lésbico, estaba orientado a gustar a los hombres. Realmente, y era como que yo no era capaz, o sea, era tan explícito todo que no había una narrativa, o sea, no hay ninguna narrativa ni nada, y a mí eso es que es como lo que os comentaba antes mientras comíamos, ver una vaca pastando, ¿sabes? O sea, me produce el mismo interés, más bien poco. Y entonces ayer estaba haciendo viendo un poco como vídeos TED sobre pornografía y tal y cual, y me encontré con una señora que es Emily Rothman, que trabaja en Boston, en la Escuela Universitaria de Salud Pública, y entonces ella hace mucha investigación a nivel social de si el porno en la adolescencia influye luego para tener un tipo de relaciones sexuales o no, ¿no? Y lo que han visto es que de los principios de los 2000 ahora, como que muchos más adolescentes empiezan a consumir porno mucho antes, pero que muchos de ellos, o sea, un altísimo porcentaje lo hacen por falta de educación sexual y que van a ir a buscar un poco las respuestas que los adultos de su entorno no le dan o no le saben dar o no le pueden dar. Y entonces ella es muy interesante la propuesta que tiene porque ha propuesto como un currículum de 18 horas en el que ven todos los temas tratados en la pornografía e intentan desgranarlos. Si ha habido consentimiento, cómo se ha podido sentir la mujer, cómo se ha podido sentir, porque lo que habían visto, esto es en Estados Unidos, que muchas niñas o muchas chicas de adolescentes aceptaban tener según qué roles sexuales en contra de su voluntad, pero por satisfacer a los hombres. Y como los chicos eran los que más porno veían y el tipo de porno que veían era muy violento, pues ya pasaban de 0 a 100 sin un proceso de por medio, y que muchas eran sexo violento pero sin una necesidad real como tal de querer sentir placer a través del sexo violento, ¿no? Sino solo complacer al otro, ¿no? Exacto. Es como al final es como una fantasía de una de las dos personas que si está hablado, está consensuado y todo el mundo ya ha descubierto su sexualidad y lo que le gusta y no, y estás dispuesto a hacer ese papel para fantasear junto a la otra persona, pues se puede hablar, pero en un mundo con tanta falta de educación sexual, que las únicas herramientas que tengan más a mano sea este tipo de pornografía. Es que, claro, hay solo o pelis sin pornografía o pelis con pornografía, y una peli con pornografía, o sea, es que literalmente toca el señor bombero, lo que sea, el timbre, le abren la puerta y ya empiezan a follar, o sea... Era lo que mencionabas un poco del salón erótico de Barcelona, ¿no? Sí, bueno... Que de erótico tiene más bien poco. Tiene más bien, o sea, el salón pornográfico de Barcelona se tendría que llamar, pero quiero decir que es... Gráfico, ¿no? Y que no hay un intermedio, se salta en la parte del consentimiento. Llego, estás tú aquí, pues follamos, y siempre disfrutamos. Exacto. Había una chica en Instagram que a partir del anuncio que hicieron, ahora no me acuerdo dónde, por favor iluminarme, que llama a la puerta un chico y una chica que son actores pornos en una casa y le dicen a la madre, oye, que tu hijo está consumiendo pornografía. Vale. ¿Cómo era ese anuncio? Bueno, ahora no me acuerdo. Creo que lo he visto alguna vez, pero... Bueno, total, pues a partir de ahí, ¿no? Anunciaban un poco como a lo mejor que reclamaban un poco que los actores porno hicieran parte de educación sexual. ¿A quién escucharías antes? ¿A un actor porno explicándote lo que es el consentimiento y todo esto? ¿O a tu madre? ¿Sabes? Era un poco así. Entonces, siguiendo esta línea, una chica que es sexóloga, que es Sexology Matters, creo que es por Instagram, hizo una entrevista a un actor porno que la tiene colgada. Y era interesante la ver... entrevista la tiene colgada. La entrevista, sí, como muy majo.
Y nada, él contaba eso, como realmente cuando estás grabando una peli porno estás grabando eso, pues una escena de una película que no es real, que es una fantasía. Claro, pero es igual. Entonces, que no aprendes a conducir viendo Fast and Furious, sino que vas a la autoescuela, pasas un examen y te dicen si eres apta o no apta. Pues no puede ser que aprendemos sexo viendo BDSM ya de buenas a primeras, que quizás hay un par o tres de pasos antes que no estaría de más, como empezar llamando al pene y no según qué términos, la cosita o la florcita o según qué terminología, y luego poquito a poco ir diciendo exacto, que sí es sí y no es no. Y luego empezar con cosas de penetración si te apetece, saber que una relación sexual puede ser simplemente masturbarse, que no hace falta llegar a la penetración si una de las dos partes no quieren, y etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es importante, pero que el problema en la educación sexual es que no hay esta autoescuela, digamos, entre comillas, que nos indique, porque era lo que hablábamos en uno de los anteriores podcasts, que nos educan en el miedo al sexo por ETS y por embarazo. Y al final el embarazo es la chica que va a estar no sé qué, ¿no? Yo me repito más que el ajo, pero autoexploración. ¿Cómo vas a saber pedir lo que te gusta si no sabes lo que te gusta? Si no te lo has encontrado tú. Exacto. Me gustaría añadir un último punto que creo que es importante en la educación sexual de los niños, y es dejar muy claros qué son identidad de género, qué es orientación sexual, qué es una práctica sexual, porque ya nosotras como adultos, como adultas, ya nos hacemos la picha un lío. O sea, que ni nosotros a veces tenemos claros los términos y no los sabemos transmitir. Entonces, una práctica sexual, o sea, sexo anal no es sexo solo para dos hombres gays en una relación homosexual. O sea, sexo anal lo pueden tener cualquier persona que tenga ano. O sea, cualquier persona. Casi, yo creo que sí. Entonces, y que quiera, obviamente. Orientación sexual es quien te gusta y no hay un problema en ello. Y luego la identidad de género es cómo tú te sientes, y bueno, también hay un amplio espectro dentro de... hay una gran variedad de opciones. Entonces, creo que algo que está sucediendo ya hoy día, que es súper importante y súper potente, es que cada vez hay más referentes, cada vez hay más personas a nuestro alrededor con realidades distintas que no entran dentro de este binarismo, ¿no? O sea, que para los niños es súper importante visibilizarlo, verlo y verlo como algo normal. No ver que son gente diferente o gente apartada o gente que de un sector concreto. Y luego también me parece como importante intentar evitar según qué socializaciones de género, porque ya cuando partimos de la base de pintar el dormitorio de color rosa si es niño, color rosa azul, llamar lo que es muy fuerte si es niño, si es muy dulce si es niña, llamar te ha gustado este chico si es niña, te ha gustado esta chica si es niña. O sea, al final es como comprarle las cocinitas a la niña, comprarle lo que sea que se compra ahora, Power Rangers, no sé si sigue existiendo Power esto. Rangers has quedado un poco antigua, ¿eh? Que soy millennial. Y, o sea, lo que sea al niño, al final es importante que evitar esta socialización de género y que cada niño se descubra un poco jugando, curioseando, y a él mismo siempre acompañado por un adulto y protegiéndolo, evidentemente, pero que intentar evitar esta socialización de género, y que no pasa nada si un niño viste de color rosa. No pasa absolutamente nada. Desde aquí podemos afirmar esto. Nadie se ha lesionado por vestir algo de color rosa. Que lo han lesionado puede ser, pero por sí mismo no. ¿No? ¿Queríais añadir algo más? Yo creo que podemos ir cerrando haciendo resumen.
Entonces, hoy hemos hablado un poco de la necesidad de una educación sexual en todo el continuum vital, que igual que las necesidades van cambiando a medida de los años, esta educación sexual va evolucionando con la persona. Otro día ya podemos hablar más de la sexualidad en la tercera edad también. También. Es muy interesante. Y entonces, en bebés, en niños, en adolescentes, diferentes maneras de enfocarlo. Y luego hemos hablado también un poco de la importancia y el rol de la pornografía en la educación sexual, que la pornografía per se no es mala, sino que tiene que estar bien contextualizada y no puede ser que lo primero que vean sea pornografía así de buenas a primeras, sino que tiene que ir contextualizada y se tiene que hablar de todo esto, ¿no? Y sobre todo remarcar la importancia del consentimiento sexual, que tiene que ir siempre en cada relación sexual, aunque llevéis 20 años de casados y 3 de noviazgo. El consentimiento sexual tiene que estar en todas las relaciones que se mantengan, ¿no? Y para concluir, decir que nos podéis seguir en Instagram en Sexual Rescate, en iVoox también somos Sexual Rescate, en YouTube también, y nuestra cuenta de email es sexualrescate@gmail.com. Y ya está. Hasta la próxima. Adiós. Chao.